después de escuchar esta pregunta ciudadana, una más, del tema pobreza y desigualdad. Me quitaron 14. Hola, mi nombre es Alan Alfaro, tengo 24 años y vivo en la ciudad de San Luis Potosí, y mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es: ¿qué harían ustedes para solucionar el problema de déficit que hay en las pensiones en nuestro país? Iniciamos con la bolsa de tiempo. Es el turno de la candidata Claudia Sheinbaum. Sí, sobre el tema de la desigualdad y la pobreza, ahora contestamos la pregunta. Repito nuevamente, aumentamos el salario mínimo. Ahora, en el siguiente sexenio vamos a aumentar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas. Apoyar a las mujeres de 60 a 64 años. La única que ha apoyado a la infancia es su servidora. Cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, todos los que viven en esta ciudad lo saben, di una beca universal para todos los niños y niñas de escuela pública. Esa beca la vamos a llevar también a todo el país. Eso va a permitir tener una mejor reconocimiento de la educación. Por otro lado, vamos a darle seguridad social a las jornaleras y jornaleros agrícolas, vamos a darle seguridad social, o tiene que haber seguridad social para todo este nuevo empleo de repartidores, y también vamos a dar un reconocimiento nuevamente a los programas sociales, es decir, todos los programas sociales, que es falso que la candidata del PRIAN los va a mantener, porque si no el PAN no hubiera votado en contra de estos programas, los vamos a mantener y aumentar cada año por encima de la inflación. Inclusive los vamos a llevar a la Constitución. Candidata Xóchitl Gálvez. A diferencia de la candidata de las mentiras, a mí ningún hombre me da instrucciones. Yo decido por mí, los programas sociales se quedan. Candidato Jorge Maínez. Pues me parece de elemental respeto responder las preguntas que nos hacen. ¿Cómo financiar un sistema de pensiones más justo, más inclusivo? Hay que tener una perspectiva de lo que hemos denominado, no yo, sino la academia, el conocimiento básico, la justicia intergeneracional. Esto quiere decir que una generación no se puede desarrollar pisoteando los derechos de las próximas generaciones, sea en medio ambiente, sea en materia fiscal o sea en materia de pensiones. Actualmente las y los jóvenes mexicanos trabajan para pagar pensiones que ellos probablemente no van a tener, trabajan para pagar viviendas que ellos probablemente no van a tener. Por eso tenemos que avanzar hacia un modelo que ponga la perspectiva de justicia intergeneracional en el centro, empezando con las niñas y los niños, que no es cierto que reciben lo que les toca. Las niñas y los niños menores de 6 años en México reciben 1% del presupuesto cuando son el 10% de la población, y lo reciben así porque no votan. Por eso nosotros sí planteamos un nuevo modelo de justicia intergeneracional en el que las nuevas generaciones puedan tener no solamente pensiones, sino un programa nacional de vivienda social en el que el derecho a la vivienda esté garantizado y no capturado por grupos de interés que se convierten en grupos políticos como el cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Sí, candidata Xóchitl Gálvez. Aquí hay un candidato que no conoce mi trabajo. La reforma en materia de trabajadoras del hogar es de una servidora y se aprobó. Hay una iniciativa en proceso de aprobarse para los trabajadores de plataformas digitales, y he trabajado a lo largo de mi vida con los jornaleros agrícolas. Y en el tema, quizá la candidata de las mentiras no sepa que fui comisionada de los pueblos indígenas y trabajé en más de 500 albergues mejorándolos y sobre todo atendiendo a más de 350,000 niños. Pidió la palabra primero la candidata Sheinbaum, después el candidato Jorge Maínez. Adelante. Vamos a hablar de las pensiones y de la reciente reforma que no quisieron aprobar ninguno de los partidos que están aquí. Durante 1997 cambiaron la ley de pensiones para hacer pensiones de hambre. 2007 cambiaron la ley de pensiones para hacer pensiones de hambre. Por primera vez se ha recuperado las pensiones en la primera reforma que hizo el presidente López Obrador, y ahora con este fondo de pensiones va a permitir que se recuperen las pensiones para que te puedas ir pensionado con tu mismo salario si ganas el salario medio del IMSS. Es decir, es un modelo completamente distinto. Y ahora sí vamos a hablar de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y de su titular de 2000 a 2006, porque ella habla de que cuidó a los pueblos indígenas. Vamos a decirles lo que la candidata del PRIAN hizo cuando fue de la comisión. La peor represión a un pueblo indígena, San Salvador Atenco. Le querían comprar para hacer su aeropuerto de Texcoco a 5 pesos el metro cuadrado. Represión con Fox y con Peña Nieto en el Estado de México, mientras ella era titular de los pueblos indígenas. Nunca habló
fue cómplice. De la misma manera, utilizó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para, ya lo dije, 17 contratos con la Comisión Nacional del Agua. Mi familia es proba, ha pagado siempre los impuestos. Nunca ha sido utilizar los recursos públicos y ser funcionaria pública para enriquecerse. Eso solamente es de los candidatos del PRI. Gracias, candidata. Candidato Jorge Maínez y después pidió la palabra la candidata Xóchitl Gálvez. Adelante. Sí, primero tomarle la palabra a Claudia Sheinbaum. Ella es candidata del partido que tiene mayoría hoy en el Congreso. Con sus votos podríamos aprobar la jornada laboral digna con 2 días de descanso a la semana. Con sus votos podríamos aprobar que este país tenga un ingreso mínimo universal. Podríamos avanzar muchísimo en derechos laborales y no se vale adjudicarse iniciativas que son de la sociedad y de senadoras y senadores en su conjunto. Desde aquí le doy un reconocimiento a Marcelina Bautista y a todas las personas que impulsaron esa reforma tan importante para trabajadoras del hogar. No es que no reconozca su trabajo, pero ahí están los números. Son 18 iniciativas de un servidor en menos de la mitad del tiempo contra 3. No cabe duda que Movimiento Ciudadano ha sido el principal impulsor de los nuevos derechos laborales, del derecho a las vacaciones dignas, a las licencias de paternidad, a una jornada laboral digna, a mejores salarios. Esa es la agenda de nuestro movimiento. Candidata Xóchitl Gálvez. Le insisto a Claudia, tener contratos legales no es un delito. Ver al exmarido robando, eso sí es un delito, que por cierto no pisó la cárcel por su tráfico de influencias. ¿Alguien quiere decir algo? No. Sí, solamente que ese caso ya se vio muchísimas veces. Es algo bastante viejo que ya fue aclarado muchas veces. Y es ilegal, ser funcionario público y tener contratos. Es ilegal. No Vea es nada ilegal. más la ley de adquisiciones. No es ilegal porque los contratos no fueron con la Comisión de Pueblos Indígenas. Esa es la realidad. Miente porque ella miente, pero ahorita vas a ver qué te voy a decir. ¿Qué presumes? ¿Qué presumes? Hay 47 millones de mexicanos en la pobreza. ¡Qué vergüenza que celebre resultados! ¿Qué presumes? 1.571.000 niños fuera de la escuela. Ese es el resultado de tu gobierno. Un desastre en educación. Nunca en la historia un gobierno había reducido la matrícula educativa. 50 millones sin el sistema de salud. Ahora que fuiste a Chiapas, ¿qué pensabas? ¿Que era Dinamarca? ¿Realmente creías que el sistema de salud era impecable? No, Claudia, la realidad es esa. La gente está en la pobreza, se está muriendo y además hoy hay violencia. Hay un maestro, el maestro Artemio, que fue asesinado después de una manifestación pacífica en Chicomucelo para pedir paz. Hoy Chiapas es pobre y hay violencia por culpa de tu gobierno. Candidato Jorge Maínez. Sí, me parece muy importante que hablemos del tema de la desigualdad. Por supuesto que este no es un gobierno que ha reducido la desigualdad y no es una visión la que gobierna comprometida con la reducción sustancial de la desigualdad. Por eso yo sí he planteado la necesidad de una reforma fiscal que ninguna de las dos candidatas se atreve a plantear, aunque es una inminente necesidad en el próximo sexenio. Por eso hemos planteado que no nos ha ido a todos igual, ni siquiera con la pandemia. El ingreso per cápita en México prácticamente no ha crecido este sexenio, pero las utilidades de las 6 empresas más ricas en la Bolsa de Valores sí tuvieron una utilidad histórica en el año 2022 con 600,000 millones de pesos. El valor neto de esas empresas pasó de 2.3 a 3.5 billones de pesos. Pero las candidatas jamás van a hablar de eso porque son ese tipo de empresas las que pagan sus campañas, su publicidad, su despilfarro y su derroche. Nosotros somos la única candidatura que representa a la sociedad y que empezó legalmente y respetando los topes de campaña y el financiamiento legal. Por eso estamos comprometidos a hacer cambios en este país que favorezcan a las mayorías. ¿Por alusiones a alguien? Sí. A ver, vamos a explicarlo nuevamente. La transformación representa, por el bien de todos, primero los pobres, acabar con la corrupción, acabar con los privilegios. Gracias a eso, hoy hay billones de pesos destinados a programas del bienestar convertidos en derechos, como la pensión universal a los adultos mayores, y además ha aumentado el salario. Eso ha disminuido la pobreza.
El gobierno de López Obrador es el primero que disminuye la pobreza por debajo del 40%, por más que quieran decir otra cosa. Ahora, algo muy importante, y refiriéndonos a los pueblos originarios. Nosotros estamos planteando modificar el artículo 2 constitucional para que por primera vez los pueblos originarios sean sujetos de derecho y al mismo tiempo acompañar de planes de justicia. El único plan de justicia que realmente ha hecho justicia, o diversos, pero en particular quiero referirme a uno, es al pueblo yaqui, que le regresaron tierras, le regresaron agua, cosa que no se hacía desde Lázaro Cárdenas, y que hay un programa de bienestar especial para los pueblos originarios. Les recuerdo sus tiempos. Candidata Xóchitl Gálvez tiene disponibles 3 minutos 6 segundos. Candidata Claudia Sheinbaum, 51 segundos. Candidato Jorge Maínez, 1 minuto 57 segundos. Vamos con su tiempo. Sí, 2 datos sobre la reducción de pobreza que son importantes que la gente conozca. Sí se ha reducido la pobreza y es gracias al aumento del salario, que es una política que nosotros apoyamos. Pero con políticas públicas y estado de bienestar se reduce más, con integración a la salud, gracias a que Jalisco y Nuevo León no fueron parte del absurdo del INSABI. El porcentaje de reducción de pobreza en Jalisco y Nuevo León es mucho mayor al de la Ciudad de México y todavía mayor al de la media nacional, 34 y 30% contra 26 y 17%. Y no se redujo igual en todos los niveles de edad. Entre las niñas y los niños, entre el 2020 y el 2022, la reducción de la pobreza fue un 50% menor que a las personas que tienen más de 60 años. Esto es porque los programas sociales han abandonado a las niñas y los niños porque no votan. Y la solución de la pobreza es exactamente al revés, empezando con las niñas y los niños, porque la etapa más determinante en la vida de un ser humano es la primera infancia. Candidata Xóchitl Gálvez, es su turno, tiene 3 minutos 6 segundos. Como lo dije, soy una mujer que viene de abajo, que conoce la pobreza y sabe lo que duele la pobreza y el tiempo que te roba. Por eso para mí es fundamental trabajar apoyando a las comunidades más marginadas. Vamos a agregar un programa alimentario. Es importantísimo para reducir la pobreza extrema. Una beca universal para todos los niños, escuelas públicas y privadas, así como la de adultos mayores, desde preescolar hasta la preparatoria. Vamos a darle apoyos a las mujeres en condición de vulnerabilidad y la pensión de adultos mayores empezará en 60 años. Mi querido Carlos Ursúa me explicó cómo el gobierno de Morena se estaba robando 600,000 pensiones. Por eso el dinero va a alcanzar. Candidato Jorge Maínez. Sí, dice la candidata del PRIAN que conoce a México como la palma de su mano y que ayudó mucho al sur. Pero no dice que el gobierno de Fox dilapidó ingresos, excedentes petroleros que nunca pudo capitalizar en programas sociales ni en programas de prosperidad. Cuando se le preguntó por qué no hubo desarrollo en Chiapas durante su gestión, dijo que porque la gente de Chiapas por cultura no estaba acostumbrada a trabajar más de 8 horas, no conoce al país. La gente de Chiapas, 3 de cada 10 personas que trabajan ahí, trabajan más de 48 horas a la semana. Por eso somos la única fuerza política que está comprometida con la reducción de la jornada laboral y un modelo alternativo de desarrollo y prosperidad que sea inclusivo. Candidata Xóchitl Gálvez, por alusiones. Le aclaro, lo que yo dije es que la gente no está acostumbrada a trabajar en maquilas. Yo no estoy de acuerdo que exploten a la gente en las maquiladoras, que eran las que querían poner cuando yo era comisionada. ¿Qué hicimos? Proyectos de ecoturismo. ¿Qué hicimos? Proyectos productivos para mujeres. El POPMI, a las mujeres les fue bien en Chiapas. 28 segundos, candidato Maínez. Pero no lo hicieron porque Fox no hizo eso. Y si está en contra de la explotación, ¿está a favor o en contra de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas? Yo estoy a favor, siempre y cuando le demos a los empresarios la posibilidad de quitarle tanta carga fiscal y ponerle tanta inseguridad que no pueden transitar. Apoyemos a los empresarios y van a ser los primeros que van a querer bajar la jornada laboral. Bueno, candidata Sheinbaum. Sí, la única que ha disminuido la pobreza siendo jefa de gobierno es su servidora. 533,000 personas salieron de la pobreza. De igual manera disminuimos la desigualdad de cerca de 19 veces a solamente 14.7 veces en solo 4 años. Es decir, hay resultados. Ahora déjenme hablar de testimonios porque se habla mucho de números. Ahora que estuve en Coahuila, una persona me dijo, una persona mayor, dígale al presidente que nos quitó el hambre. Una mujer ahora en Veracruz, cuando estuve, me dijo, dígale al presidente que nos quitó la esclavitud moderna, nos dio libertad con la pensión adulto mayor.
Se puede hablar de muchos números, pero en realidad durante estos 6 años se ha transformado la vida de millones y millones de personas.